Buenas tardes a todos. Yo soy Leticia Venegas. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de Trela Proyecta y Trela Digital en esta segunda temporada de entrevistas relacionadas al dominio de personas. Hoy nos acompaña la arquitecta María Guadalupe Cervera Velasco, quien además de ser Project Management Professional, cuenta con un MBA por el Centro Universitario Incarnate Word, certificada por la CEMIC como residente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuenta con más de 24 años ejerciendo la arquitectura y la construcción. Es docente en la Universidad Marista de México y en la Universidad del Valle de México, entre otras. Estará con nosotros el día de hoy platicándonos sobre el liderazgo situacional en la administración de proyectos. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, por estar aquí compartiendo. Nada más aclaro, sí empecé en la Universidad Marista de México, ahora radico en otro estado y entonces doy clase en la Universidad Marista, pero ahora de Querétaro. Es Entre otras correcto. muchas universidades. Es correcto. Muy bien. Pues mira, a medida que los proyectos avanzan a través de los procesos que ya conocemos de la dirección de proyectos, como lo es el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y el cierre, en paralelo se produce una evolución en el desempeño de los equipos, tal como nos lo describió Bruce Tuckman en estas etapas de formación. Y justo aquí surge el principio en el que se basa la teoría del liderazgo situacional y nos dice que no existe un único estilo válido de liderazgo, ya que para ser eficaz uno debe de adaptar su estilo en función de la situación en la que se vaya tratando y sobre todo también en el nivel de madurez que tengan las personas a las que estamos dirigiendo o parte del equipo al que tenemos que liderar. Me gustaría, Guadalupe, que nos compartieras con base en tu experiencia, ¿cuáles son estos elementos que tú consideras importantes en el liderazgo situacional? Yo creo que lo primero es dentro de tu equipo de trabajo encontrar quiénes son autogestivos o autodirigidos y quiénes necesitan estar siempre supervisados y quienes están en etapa formativa y quienes ya alcanzaron su madurez y siempre van a seguir bajo este cobijo, no me atrevería a decir sombra, pero sí al cobijo del que aparentemente es el líder. Entonces, no lo hago si no me dice, pero profesionalmente ya tiene su madurez. Simplemente es más el miedo que el poder salir de ese miedo. Cuando tú encuentras a alguien que es autodirigido, puede estar en una fase formativa, pero siempre va a ser alguien con una propuesta y con una propuesta sustentada, incluso investigada de, en este libro puedo hacer esto. Y entonces se vuelve alguien propositivo. Y en ese irlo formando y brincar de la etapa formativa hasta la etapa en la que lo puedes dejar libre completamente, es muy corto ese periodo y se vuelve hasta quien apoya al líder del equipo. Y entonces se vuelve así de la muleta en la que me puedo recargar, porque ese alguien, yo creo que empiezas a formar a un líder que si tú te sales de la organización por vacaciones, por lo que gustes, o sea, ni siquiera es porque abandones la organización, sabes que se va a quedar posicionado y que no va a soltar al resto del equipo. Y a la larga, tendrás o dos líderes en la misma organización o esa persona será capaz de establecer su propia organización con una también escalera de liderazgo, porque va a ser capaz también de identificar a quién puede dejar y a quién no. Esta Yo, parte que mencionó Guadalupe es bien importante porque justo dices, hay que identificar bien en qué etapa se encuentran para yo poder ver qué liderazgo ocupo, porque a veces cometemos el error de alguien que está en un nivel formativo, delegarle y dar por hecho que ya entendió. Y a veces las personas por inseguridad o por miedo, ¿cómo le voy a decir que no sé? Bueno, entonces creo que así lo hizo, ¿no? Pero fíjate que en algún momento cuando yo empecé en esta parte de gestionar proyectos, una vez un director a mí me dijo, tú te vas a dar cuenta qué tan bien liderazgo estás utilizando en tu equipo el día que por alguna razón tú no puedas estar aquí y tu equipo siga marchando como relojito, que es esta parte que nos menciona, ¿no, Guadalupe? exactamente. Yo, en mi caso particular, tengo un ejemplo que siempre lo pongo con la gente que trabajo
y les digo, no cometan este mismo error. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir nuestros errores con nuestro equipo de trabajo. El mostrarnos vulnerables con ellos no es debilidad. Es decir, a ver, todos pasamos por esa etapa de formación, de crecimiento, de madurez para poder soltarnos. Delegar no es así de sencillo, al menos en la construcción, y cuando implica incluso cuestiones económicas. O sea, no nada más es la parte técnica, no nada más es la parte humana, sino cada elemento que falta se vuelve dinero. Tenía yo a mi cargo diferentes proyectos. Digamos que yo era el segundo de a bordo, la segunda de a bordo en esta oficina. Y un buen día me tienen que internar. Y yo no, pero ¿cómo? ¿Y cómo va a dejar? Y yo traigo para ir a pagar. El doctor me dijo, no sé qué tienes que hacer. No te vas a salir del hospital. Voy y regreso, no te vas a salir, punto. Yo me acuerdo que terminé de firmar mi alta, o sea, alcancé a repartir y a ver, tienes que ir a tal obra, me apoyé en mi familia en ese momento, tienes que ir a tal lugar, a tal dirección, busca a fulano. Terminé de hacer algunas llamadas de, oye, te voy a ir a buscar a mi papá, por favor, encárgate del resto, ahí te van los papeles que tienen que firmar. Como si yo estuviera entrando a un hotel de vacaciones, no, espérame tantito, ahorita me asigna la habitación con vista al mar, por favor. No, me dieron la vista a la calle principal, pero no al mar. Firmé mi ingreso, o sea, todavía me aventé yo la puntada de que no firmaran mis familiares. No, yo puedo firmar. No sé, yo creo que pensé que estaba de vacaciones, en verdad. Y perdí el conocimiento. Desperté 5 días después. Y justo cuando el doctor entra, me dice, tienes 5 días así. Y mi respuesta inmediata fue, es miércoles de destajos, que me pasen mi computadora porque mi gente no se queda sin cobrar. O sea, acababas de despertar y O tu sea, la primera cuenta reacción rápida, fue, claro, la cuenta rápida cuando el doctor me dijo, tienes 5 días inconsciente fue, yo firmé sábado, domingo, es miércoles. Claro, el doctor sí se rió, me dijo, estás perdida, o sea, en verdad, dijo, siquiera me hubieras preguntado primero, oiga, ¿qué tuve? El doctor muy amable se dio a que me llevaran parte de la oficina. Yo estuve en esa ocasión casi 17 días en el hospital. Entonces accedió a que me llevaran parte de mi oficina porque me decía, te estresa tanto saber que dejaste trabajo que no me estás ayudando en nada. Por supuesto, no hubiera pasado nada si yo supiera, una, delegar, que eso es un grave error cuando somos líderes, nos cuesta soltar. Pero si yo hubiera hecho ese análisis de dentro de mi equipo, ¿quién es ese que me sustituye? Aprendí a hacerlo después de eso, por supuesto, ¿no? Viene el primer golpe y esperas que sea el último. Y dices que el siguiente sea porque me quiero ir de vacaciones, no porque firmé una habitación vista a la playa y me dieron una habitación vista periférico, gracias. Cuando yo fui capaz de estar consciente de esto, dije, no quiero volverlo a hacer. Y no es no quiero hacer el trabajo de los miércoles, es no quiero saber que mi cuerpo se despierta a los 5 días porque es miércoles y hay que hacer destajos. En tu equipo hay alguien en quien debes poder confiar, que es, a ver, te empiezo a pasar información y empiezas a procesarla y tienes que empezarte a hacer hacia atrás para ver cómo evoluciona. Quien ya esté en esa etapa de madurez, a lo mejor de madurez técnica y de conocimientos, ahora hay que, ahora sí, utilizar la palabra empoderar para empoderar a ese líder y entonces llevarlo a la misma posición que tú, porque ese alguien tendrá que ser capaz de formar también a parte del equipo. Yo creo que nuestra cultura, porque sí creo que es un gran defecto que tenemos nosotros como mexicanos, es no suelto la información. Si no se la paso, yo tengo asegurado mi trabajo. Y no lo vemos que si transferimos información, todos tenemos trabajo e incluso podemos hacer crecer la organización. La organización no siempre crece escalando más puestos. Si eres yo no creo que el señor Slim quiere escalar más puestos hacia arriba. Ya se le acabó la escalera, ya no tiene para dónde subir. Pero hacia abajo sí puede abrir esa pirámide y organizacionalmente sigues creciendo. Nadie te va a quitar ese trabajo. Entonces, a lo mejor
ese otro alguien abre otro campo de conocimiento o de negocio dentro de la organización bajo tu misma línea de liderazgo. Y será también capaz de identificar a sus miembros del equipo, por supuesto, que estén en etapa formativa. Perdón el ruido, perdón. Es, la etapa formativa. ¿Quién tiene ese proceso en donde ya puedo empezar a soltar técnicamente y quién tengo que no puedo, aun cuando tenga la madurez técnica y en conocimientos? Cuando dice es que no da para más, yo creo que no se trata de no da para más en un punto despectivo. No, él llegó a donde deseaba incluso llegar. ¿Quién dijo que que todos teníamos que desear llegar al mismo punto? Cada quien se queda en el punto en el que desea quedarse. Yo creo que no hay ninguna limitación ni intelectual ni física para no seguir creciendo. Aquí estoy. Bueno, dentro de ese nivel, seguramente será un líder que tenderá a imitar a los líderes superiores. Cada quien en su nivel tendría que empezar a dirigir sus proyectos desde ese liderazgo y desde ese análisis humano. Yo creo que es más fuerte el análisis humano que el análisis de conocimiento. Fíjate que aquí entra mucho el factor que comentas, Guadalupe, la madurez. Y ahorita, con esta experiencia que nos compartes, me atrevería a decir que la madurez va en doble sentido, porque no solo nosotros como líderes es analizar el nivel de madurez de los miembros de mi equipo para saber si ya le puedo delegar ciertas cosas o si técnicamente ya está más fuerte. Creo que también y la más importante es el nivel de madurez que uno como líder toma, porque con esta experiencia te apuesto que a ti fue un parteaguas antes y después, el decir, no, ya vi que traigo demasiadas cosas yo, necesito Claro. empezar a pasarlas, pero creo que eso también habla de un nivel de madurez fuerte tuyo, que muchos necesitamos pasarlo, porque te acuerdas que a los alumnos les decimos, levante la mano el que padece de la enfermedad, si no lo hago con mis manos no queda igual de bonito, pero al final Exactamente. tenemos que empezarnos a curar y decir, te voy a dejar esto, aquí es donde entra mucho el mentoring, de te voy acompañando. Y como me gustó algo que dices mucho, nos hacemos hacia atrás para también dejarte ser. Y si yo veo que ya no me necesitas tanto, pues me voy haciendo más hacia atrás, porque eso implica hacer crecer al mismo equipo, ¿no? Así es. Y yo creo que con los alumnos, eh, sobre todo en licenciatura, nos pasa mucho eso, ver cómo van creciendo y nada más satisfactorio, aunque no lo crean. Y yo creo que el maestro es un líder. Y un líder que te puede arruinar la vida o que te va a ayudar a mejorar tu vida. Pero cuando los ves y oyes el refrán de el alumno siempre supera al maestro, no saben la satisfacción que es ver a un alumno superar al maestro. Ayer veía las historias de Facebook de una de mis exalumnas, de mis primeras generaciones además, en una perforación para cimentaciones profundas. Dices, qué maravilla ver que justo se atrevieron a dar ese brinco. Parte de mi equipo de trabajo normalmente han sido alumnos míos. Y cuando me dicen, es que me voy porque sé que se están yendo para algo mejor. Y no es que no duela. Qué bueno, porque entonces quiere decir que en efecto se formó ese líder y ahora tiene que ir a bajar la información a otro lado. Fue escalando, fue subiendo esa escalera y se pasó para empezar a forjar su propia escalera. Entonces yo creo que eso es lindo, pero es verdaderamente satisfactorio. No solo como maestro, como líder, debe ser y debiéramos fijarnos esa meta como líderes de los equipos de proyecto, de cuando menos de mi equipo de proyecto debiera salir un líder. Y un líder que a lo mejor en exceso de vanidad uno diga, pero si es igualito a mí, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué crees? Me quiero ir de vacaciones. Oye, ya sé que tienes tu organización, pero me voy a ir de vacaciones. ¿Te puedo dejar una semana mi organización? Te hago transferencia de información con la confianza que habrá ética, porque un buen líder debiera también saber transmitir la ética, que va a haber lealtad y que cuando yo regrese me vas a transferir todo. Eso sería estupendo.
No nada más hay que irse a un hospital para tener esta sacudida. Uno de mis amigos se casa fuera de México y la misma, ¿no? En esta parte de cuando tomamos tantas responsabilidades, yo creo que nos volvemos adictos al trabajo. Y entonces, yo les digo, es como la canción de un elefante se columpiaba. Y entonces, como ves, tú que resistes al elefante y al segundo, echen otro elefante. Y cuando te das cuenta, ya traes 10 elefantes sobre la tela de la araña y tú mismo has tejido esa tela de la araña. Y entonces no sabes ahora cómo empujar a los elefantes porque tú te quieres salir para irte de vacaciones. Y ahí van atrás de ti, ¿no? Entonces, cuando llegué al destino de la boda, me dice, quiero mi regalo de boda. Le dije, o sea, con lo que pagué por venir a tu boda y todavía quieres regalo de bodas. Me dijo, sí, me entregas el celular y tu computadora en este momento. ¿Qué eligió? Estar 10 días, que era todo el recorrido que haríamos durante su preboda, boda y luna de miel. Esta era la única boda que me han invitado a la luna de miel. Me dijo, te voy a dar chance de hacer una llamada al día. Y para que cheques tu correo, te voy a prestar mi computadora, porque eres tan hábil que te vas a poner a hacer algo de trabajo en lo que checas tu correo. Entonces, en mi computadora vas a checar tu correo. Y tu teléfono te lo va a prestar para que hagas una llamada por día. Tú sabrás si te la truenas en algo de trabajo, hablando a tu casa, pero necesito que te desintoxiques. O no es posible que no seas capaz de soltar el trabajo. Dijo, porque no es el trabajo. No te atreves a confiar en tu gente. ¿Y qué crees? No va a pasar nada, ¿eh? Ni te están extrañando, te lo garantizo. Seguramente no, Están muy seguramente de todo contentos. solo había alguien que me extrañaba, ¿no? Que era mi jefe, ¿no? Porque finalmente, pues él delegaba en mí esa responsabilidad de andar persiguiendo a los demás. Los demás han de haber estado felices los 10 días que yo no los molesté. Entonces, no hay por qué irse a un hospital, el irse de vacaciones y darse cuenta que puedo soltar el celular, puedo no prender la computadora. Quien me oiga va a decir se está disparando a los pies o se está mordiendo la lengua. No, en verdad se vuelven ejercicios de desintoxicación. Nada más cierto que esto nos vino a resolver y a cortar la vida, distancias, pero nos vino a generar una esclavitud. Nos esclavizó demasiado. Vean, ahorita estamos en pandemia, pero ven en las playas y la gente tiene el celular. En Vayan a lugar un, del coco, ¿no? sí, vayan a un café y es una mesa de amigos y no están platicando. Y yo digo, ay, qué bendita adolescencia me tocó que no había eso. Tengo un grupo de amigas, ¿no? Somos un grupo muy reducido, somos amigas desde niñas y tenemos, en verdad, como un acuerdo nunca hablado y nunca escrito, que en cuanto nos sentamos juntas, el teléfono se esconde, se va a la bolsa, se puede caer, no contestamos. Sí, Y es si parte no, de no perder esa conexión, ¿no? claro, siempre nos decimos, oye, cuando teníamos 15 años no teníamos esa chiva y llegábamos a nuestra casa, entonces sí, a ver si nos tenían que regañar cuando ellas se casaron, pues tampoco era tan común el celular. Oye, ¿cómo nos divertimos en la boda? No me digas que es porque lo que quieres es que por aquí tengo algo que les quiero enseñar, pero no lo veo porque va ahí el apodo. Nos divertimos mucho en la boda y no teníamos que estar subiendo las fotos a Facebook. Entonces, ¿por qué traer un celular disque inteligente y nos está restando la inteligencia emocional de convivir con la gente? Insisto, es el lado humano que un líder no debiera perder. ¿Qué les iba a enseñar que no tengo aquí encima? La cámara, porque cuando yo salgo con ellas, yo llevo mi cámara. Y entonces, claro, me dicen Mafafa Musguito. Quien no sea de mi generación no va a saber quién era Mafafa Musguito. Pero ya llegó Mafafa. Y yo, bueno, tenemos dos. O Mafafa o vamos a empezar a sacar los celulares. Dice Entonces, nos mejor la tomamos, cámara y ya. claro, nos tomamos fotos, después las compartimos y asunto arreglado. Pero son 3 horas que podemos reír a carcajadas, pasar de la carcajada al llanto, platicar de alegrías, de tristezas, de los problemas de la vida diaria, pero eso yo creo que debiera verse no nada más en el plano personal, sino en el plano laboral, que es la parte de liderar un proyecto. Es correcto, Guadalupe. Y sobre todo en obras, que esa es la parte que tú has llevado mucho,
ahí te ha tocado dirigir diferentes equipos, ¿no? Porque son ingenieros, pero que también los de acabados, pero también los de, o sea, tienes una cuadrilla impresionante de gente. ¿Cómo haces, Guadalupe, para dirigir a gente tan diferente en cuanto a madurez y en cuanto también cómo conectas con ellos y cómo comunicas? Compártenos alguna experiencia que hayas tenido en donde hayas tenido que utilizar esta parte del liderazgo situacional que digas, con ellos me funciona esto, pero si sé que voy igual con ellos no los voy a mover y necesito hacerlo de otra manera. Fíjate que hace poco, y tendría que ser así de honesta, hace poco un amigo me hizo notar algo. Tú te has vuelto tan dura en la obra que tú ya perdiste la noción. Tú sales de la obra y llegas y hablas en el mismo tono en el despacho y en el mismo tono cuando estás con nosotros como amigos. Y entonces hasta a mí me tupes. Cuando me dijo eso dije, ¡ay, qué pena! Sí es cierto. O sea, es tan duro como hay que hablar en la obra. La, yo nunca les he hablado con groserías a mi gente. Creo que 3 veces, y esa fue hace poco, una que agradezco que el residente me renunció, porque para mí decir una grosería o una mala palabra es faltarle el respeto a alguien y no se lo merece. Entonces iba perdiendo uno esta línea. Agradezco el comentario, crítica, aunque él me ha dicho, no es una crítica, sí, y las críticas son para mejorar. Yo no creo, ni en la crítica constructiva, no es cierto, para criticar hay que destruir, para que te puedas levantar y entonces establecer. Y te lleva a ese punto de revisión y de introspección, así a ver, ¿en qué momento? Claro. ¿Por qué? Porque estoy de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde hablando en un tono y dando órdenes. ¿Qué parte sí procuro no olvidar, incluso con mi gente de obra? Una, insisto que son humanos, que no están entendiendo mi necesidad como yo sí puedo entender la de ellos. Y algo que agradezco que hace 22 años me dijo un ingeniero. Yo a mis alumnos les digo, cuando vengo de obra, no se me acerquen porque apesto albañil. No porque esté junto con ellos, no es porque el sol, el calor y todo, y no da tiempo de entre la obra y la clase y llegar a la casa a bañarme. Cuando me da tiempo lo hago, pero cuando no, córrele a la universidad, das clase, no me que huelo muy feo, ya me da mucha pena. Dicen que no, pero yo sí digo, no, seguro que sí, lo dicen por cortesía. No sé si sea así, pero estaba yo pagando las rayas en sábado, por ahí de las 12:30 del día, Xochimilco, Mayo, fachada poniente, o sea, para que me dé el sol lindo y bonito entre 12 y 1:30, y entró un ingeniero a quien le debo gran parte de mi formación en la construcción, y me dijo, quite su cara de asco, niña, porque gracias a ellos come. Yo lo quería matar, yo sentí que pero así el color como se subió, terminé de pagar, y entonces le dije al ingeniero, le voy a pedir un favor, ya se había salido toda la gente de obra, del cuarto donde estaba pagando. Le dije, si usted me quiere llamar la atención, no lo haga delante de la gente, porque me avergonzó. Dijo, y lo voy a hacer tantas veces sea necesario. Porque usted puede ser la mejor arquitecta, yo puedo ser el mejor ingeniero. Podemos traer al mejor cliente y haber conseguido la mejor obra. Sin esa gente no somos nada. Y ellos sudan y apestan porque no tienen para bañarse una regadera como la suya todos los días. Con lo que usted les acaba de pagar, ellos van ahorita al vapor a bañarse, porque se pasan un mes sin ir a sus pueblos. Cuando usted entienda que esa gente no ve un mes a su familia y que usted se vuelve todo para ellos, ese día va a entender que su cara de asco la guarde para otro momento. Tantas veces la vea haciéndole caras a la gente, se lo voy a volver a hacer. Nunca más me lo volví a hacer, lo cual asumo que era un indicador de que no lo volví a hacer. ¿Qué hago yo con la gente? A lo mejor si yo a ti te digo, Leti, todos los sábados te invito a la barbacoa, me vas a decir gracias, ¿no? Pues el primer sábado sí, al quinto, oye, pues que sea sin tortilla, ¿no? O sea, ya cámbiale el menú. Pero para ellos a mí me funciona perfecto el tráigase las carnitas, tráigase la barbacoa y yo la pago.
Ya me podrán decir, los estás sobornando. No, porque me siento con ellos a comer. Yo tengo, por cuestiones de salud, una alimentación muy limitada. Entonces, ellos saben que yo no puedo comer con ellos todo lo que preparan, pero que si yo llevo mi comida, me siento con ellos a comer. Esa parte te acerca al punto humano. Si bien saben que les vas a gritar, porque les tienes que gritar para dar órdenes, porque es penoso que tú des una orden y al día siguiente regresas y lo ves igual. ¿No me entendió? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no me dijo que urgía. Cuando uno asume que es entendido que urgía, no. El sentido común es el menos común de los sentidos, pero tienes que hablar en diferente lenguaje. Si yo a ellos les digo, a ver, si no se apuran, no cobramos, y si no cobramos, yo no les puedo pagar a ustedes su sueldo, pero les da lo mismo. O sea, el sábado tú no les pagas, lo que encuentren en la obra lo van a sacar y lo van a vender, y no te regresan el lunes. Entonces tienes que aprender a moverte con ellos en ese mismo sentido. Yo creo que la parte más difícil es dejar de dar órdenes, dejar de hablar así de golpeado, para sentarte con tus amigos o con tu familia así de, ay, qué relajado, está bien, ya no voy a hablar. Así. Y en verdad agradezco a este excelente amigo, un amigo que además me conoció hace 20 muchos años, tenía yo 23 años, tenemos 23 años de conocernos, sin que saquen muchas cuentas, tengo 46 rumbo a los 47, que me hiciera esa apreciación de hace 23 años que te conocí, tú no hablabas en este tono y hoy no pierdes. O sea, lo mismo le hablas al alumno que a la, porque tienes tan pegadas tus actividades que no alcanzas a romper. Algo que yo hago, por ejemplo, es todos los viernes, que es el peor día en la construcción, es un infierno, entre si nos han pagado, nos han pagado, hay que pagar destajos, hay que pagar proveedores. El viernes es el día de mover bancos, de hacer cuentas. Te vuelves loco. Esa parte yo creo que no es liderazgo, no puedes ir soltando la chequera a todo mundo. Es congruencia. Yo salgo, ahorita no porque estamos en pandemia, pero yo no salgo de mi espacio utilizado como estudio hasta que no estoy de buenas. Y sí o sí, yo bajo a hacer una hora de yoga los viernes. Los demás días puedo no hacer ejercicio, pero el viernes para sentarme a cenar sin estar de malas. Pero si no estuviéramos en pandemia, yo lo que hago los viernes, salgo de la oficina y me voy a tomar un café conmigo misma. Bueno, un té porque no tomo un café. Conmigo misma. Y si algún amigo me invita y de, ay, es que el viernes podemos ir a tomar, no. Pero cuando salgas de trabajar, no. ¿Por qué no? Porque salgo de malas. Salgo estresada y nadie tiene por qué pagar el mal humor de una oficina. Entonces Pero yo es creo que parte de soltar, ¿no? Es claro, dar ese chance de descargar, que aquí es algo bien interesante porque no todos los líderes aprenden a conocer su emoción, que esto es algo que también ya platicamos en alguna de las charlas de inteligencia emocional, pero esto que nos cuentas, Golpe, es bien interesante porque tú te das el chance de sentir, pero también de descargar la emoción y decir, ahora sí, ya estoy lista, ¿no? Lo que sigue. sí, ahora sí ya puedo llegar. Y el sábado se trabaja. O sea, por ejemplo, ahorita los trabajos que tengo me dijeron, es que nosotros no trabajamos los sábados. Le dije, hombre, preséntenme la construcción que dejó de trabajar los sábados. La construcción se trabaja de lunes a sábado, punto. Si quiere, y si no, ahí está la puerta. Yo dije, donde la abre y se sale, no sé qué voy a hacer porque es muy buen equipo de trabajo. No, trabajan. Pero sí les dije, no sé, yo el día que pago, yo el día que invito al desayuno son los sábados, ¿eh? Y el almuerzo se empieza a las 12 del día. O sea, a mí nada que a las 9 porque entonces vamos a trabajar a las 11 no. La jornada de trabajo termina a la 1. Se supone que ellos tendrían que comer de 1 a 2. Ok, les mocho una hora del sábado, pero me trabajan de 8 a 12 y a las 12 saquen la comida. Nos echamos ahorita un taco y listo. Pero el sábado a mí no me causa ese estrés ni esa molestia. Yo puedo llegar de la obra a la casa. Los sábados, invariablemente, yo hago tarde peliculera, me pongo a tejer, cualquier otra cosa. Si doy algún curso, pues doy curso y no voy a la obra, evidentemente. Si doy algún diploma, no voy a la obra. Pero mi dinámica es siempre la misma. Después, película, algo que te relaje, algo que rompa ese estrés y que se te olvide de pronto que eres el líder de un equipo.
de vez en cuando está bien dejarse liderar, ¿no? Y liderar hasta de, ¿a dónde quieres ir a comer? No me preguntes, Tú escoge tú. escoge. Y si no te gusta, me aguanto. Pero no me preguntes a dónde quiero ir. Quiero no ser yo hoy la que mande. Eso es como muy complicado, pero yo creo que a mí han sido los 4 eventos que me han marcado para poder aprender a soltar y para hacer ese análisis. Uno fue ese, el ir a dar al hospital. El otro, que en una boda me dijeran, mi regalo de boda es que no te quiero ver con celular. Y no te alcances un amigo con el que yo he viajado muchísimo. Sí o sí, él no vive en México, entonces sí o sí, una vez al año nos veíamos. Creo que ahorita es cuando más tiempo llevamos de no vernos, que llevamos 3 años de no vernos. Nos encontramos en algún lugar del mundo. O sea, si él no podía venir a México, yo iba a donde él estaba y entonces nos reuníamos en algún lugar del mundo. Y decía, que él me diga, mi regalo es que no tengas esto. Me decía, Chava, son 4 invitados en mi boda. No quiero a uno de mis invitados conectado a esto. Ok. Que el ingeniero en mis inicios en la construcción me dijera, quite su cara de asco. Es cierto, esa gente tiene un lado muy humano. Hay que saberlos tratar. También, si uno se vuelve muy blandito, entonces le ven a uno la cara. También son muy hábiles, pero es cierto. Y pongámonos en el lugar del que esté ejecutando. Porque a veces desde el escritorio es muy fácil decir, ay, o sea, no le dio tiempo a bañarse, ve y párate 8 horas al rayo del sol. Sin hacer nada, sin cargar, sin pegar tabiques, sin armar cimbra, solo parado. Y me avisas cómo terminas de cansado. Hasta en silla, ¿eh? O sea, siéntate. Estar en el rayo del sol agota. Y dices, pues que se hidraten, o se hidratan o trabajan. Sí. Algo que yo tengo por norma es que mis obras tienen que estar limpias. Y yo llego gritando y regañando. Ese papel, esa comida, ese desperdicio. Y hace poco me decía el maestro, ay, Arqui, pues, ¿qué quiere limpio si es obra? Es obra, no basurero. Y es por ustedes. ¿A usted le gusta comer entre basura? No, entonces, ¿por qué tiene basura? Siéntese a comer en un lugar limpio. Bastante tenemos con el polvo de la obra. Pero esa es la naturaleza, el cemento, la tierra, la arena. Pero ver basura y pedazos de comida y tortillas tiradas, eso no es la naturaleza de la obra, eso es porque somos cochinos. Y todos los días hay que decirles, yo no les rento baños portátiles. Yo suelo hacer la cabina con blog, o sea, tampoco crean que le pongo azulejo, pero una cabina y siempre les digo, hagan de cuenta que ese baño lo voy a usar yo. Y todos los días llego, les digo, voy a entrar al baño. A veces sí entro y nomás entro a checar, otras veces sí entro a usar el mueble, pero tiene que estar limpio. Y es la misma. A ver, si usted está aquí trabajando, ¿por qué lo voy a tener yo de manera incómoda? Haga lo que tiene que hacer. Con los residentes, cuando hemos tenido obra foránea, por ejemplo, al que estaba en Cancún, todo mundo podrá decir qué maravilla estar en Cancún. Los invito a que en Cancún anden de mezclilla, manga larga, chaleco y casco. Y gogles, y ahora pues además con el cubrebocas. A ver si es cierto que es tan bonito estar en la playa con la humedad relativa del 150% y la camisa pegada. Al residente se le rentaba departamento junto a la casa de Hugo Sánchez. ¿A qué me refiero con eso? Era un buen departamento, o sea, no es, por supuesto nunca había Hugo Sánchez. Seguro él no se salió a echar la cáscara con Hugo Sánchez, el presidente. A lo que voy es, si el que está al frente de la obra lo estoy sacando de su núcleo familiar, lo estoy sacando de su casa, por muy paradisíaco que sea el lugar, él está yendo a trabajar, cuando menos que tenga un lugar cómodo y digno. Así de sencillo. Y con toda esta experiencia que nos compartes, Guadalupe, qué le recomendarías o qué tips les darías? Porque en nuestra audiencia tenemos como 2 grupos, los que apenas están empezando, y qué bueno que les compartes todo esto, sobre todo los que van en obra, porque a veces nada más vemos la parte bonita, ¿no? Claro, el gabinete es maravilloso, nunca Ajá, estoy sucio, ¿no? Muy es estresado, correcto. pero nunca estoy sucio.
Y como dices, se pierde de vista, no es lo mismo ser el líder desde la oficina y ver la obra desde la comodidad de tu ventana, a bajarte con los mortales y ver cómo está el problema y sobre todo eso, estar Exacto. muy dentro de la situación para poder tener un liderazgo más apegado a la gente y entonces en realidad conocerlos y saber cómo los puedes dirigir. Y entonces tenemos gente que apenas está empezando, pero también el otro lado, ¿no? Gente que ya vive día a día el de, oye, Guadalupe, es que a estos no me funciona lo que les hago con estos y con este sí. ¿Qué tips les darías a los que están empezando a dirigir o ya están dirigiendo, pero para mejorar esta parte de su habilidad de cómo realizar un liderazgo más situacional? Porque a veces creen que es una receta de cocina, ¿no? De dame los 3 tips de cómo soy un buen líder Exacto. y no se puede. ¿Cómo le hablo al pintor? ¿Cómo le hablo al carpintero? Es entender el lenguaje, en verdad. Yo sí sugiero esta parte de sálganse de la escena. A mí me gusta mucho imaginar mi vida como una película. Y entonces a veces yo me salgo y veo, y créanme que me veo a mí dando órdenes y digo, ay, qué desgraciada es esa tipa, qué maldita, o sea, qué feo les está hablando. El escuchar esta crítica de, oye, cada vez hablas más golpeado, cada vez hablas más fuerte. Yo tengo un problema y desde niña, al día de hoy yo sigo sin saber cómo es que tengo dientes en la boca, porque de pronto mi mamá era yo una niña y me decía, que no se te olvide que yo soy tu mamá, de cómo contestaba. Tengo un tono muy golpeado para hablar a mis alumnos. Yo les digo, por favor, si los ofendo, avísenme. Nunca van a tener un insulto de mí, pero hablo muy fuerte o muy golpeado, entonces puede confundirse y yo no lo noto. Si no me lo hacen ver, no lo voy a notar y no lo puedo corregir. Hay que ser autocrítico, pero hay que estar abierto a la crítica. A lo mejor se siente feo, al menos yo sí siento feo, sí, pero sentiría más feo que no me dijeran. Cuando era yo muy adolescente, que existían los chismógrafos, siempre había como frases con los que empezaban sus chismógrafos y a mí se me quedó grabada una que yo creo que es una realidad muy de adolescente, pero que la debiéramos llevar siempre. Los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no lastimarse con la mentira. Entonces, un amigo que te dice, hey, estás perdiendo el piso. Hey, cada vez hablas más feo. Oye, la estás regando. Me puedo sentir de mi corazoncito, pero tengo la obligación de llevarme esa reflexión, decir, algo no estoy haciendo bien. Y me lo debo de preguntar. Lo mismo las evaluaciones de los alumnos. Cuando un alumno te evalúa muy mal, dices, algo no estoy haciendo bien, porque no es la transferencia de conocimientos. O, puff, puedo estar leyendo el mejor libro y recitando el mejor libro. ¿Qué no estoy haciendo desde el lado humano? Yo creo que para ser un buen líder necesitas ser humano. Mahatma Gandhi, perdón. Hace poco, una mujer a la que yo admiro es Margaret Thatcher. En un grupo, en el PMI, me toca trabajar con personas de Argentina y yo nunca dimensioné mi comentario, entonces yo empiezo a hablar de esta parte que yo admiro de ella y entonces oigo la contraparte de, no, no, a ver, espérate, esa Porque les mujer hizo con la la guerra, guerra. claro, nos despedazó. Ese momento dije, claro, mi visión no es universal. Cuando era una dinámica que teníamos que hacer como una historia de héroes, entonces, por eso ponía yo ese ejemplo, ¿no? Porque esta parte de hay que empoderar a la mujer, de esta mujer no le pidió a nadie que lo empoderara, se empoderó solita. Del otro lado, todas las monedas tienen dos caras y cuando avientas un volado nunca caen de canto. Entonces, yo tengo una visión, pero en un país que fue atacado tienen otra visión. Pero cuando yo terminé de exponer todas estas características que yo le veía a ella como lideresa, me dijeron, mira, en nuestro enojo nunca habíamos visto esa parte. Es correcto. Entonces yo creo que más que leer estos libros de liderazgo y todos podemos y nos unimos, a lo mejor leer la vida de esos personajes que llevaron a las naciones o a las sociedades a estar donde están. Hablamos mucho de esta parte del liderazgo femenino y las mujeres. Las mujeres somos igual que los hombres. Felizmente,
con las diferencias que la naturaleza nos brindó felizmente, que qué delicia, qué aburrición tener un mundo tan igual, a mi juicio. Pero ¿qué hicieron bien? Sea hombre o mujer. Perdón, si a mí me dicen Barack Obama, sin hablar de política, perdón, el señor es el primer afroamericano que llegó a la Casa Blanca. Cuando llegó Biden en estos grupos en el que se defiende a la mujer, decían, sí, pero hace 7 años fue acusado de violación y de abuso sexual. Y se esperaron a que saliera la campaña y que ganara la presidencia para revivir el caso. No, perdón. Esa persona le pudo haber tumbado la campaña política si el primer día dice, perdón, yo tengo una demanda contra ese señor. Pero se los voy a poner de otro lado. Yo no sé si él sea un líder. Insisto, no estoy hablando de política, estoy hablando de liderazgo. Estamos a un catarro mal cuidado de que la primer mujer gobierne a la nación más poderosa del mundo. Porque si algo le pasa a Biden, en esa silla se va a sentar una mujer. Es una mujer que para mí ya es líder. Y el video que pasaban de ella corriendo cuando dan los preliminares es, yo lo logramos. Un líder no logra nada solo. Si no dices lo logramos, no hay nada que lograr. Entonces yo qué haría justo eso, leer a lo mejor esa parte histórica de quiénes son esos líderes. Si puede defender la vida de Margaret Thatcher es por eso. ¿No? Olvidémonos de ese acto político, de los actos políticos. Pensemos qué la llevó a tener ese poder, que aunque les pese a los ingleses, al día de hoy, gozan de esa estabilidad gracias a ella. Claro, con otros primeros ministros que han seguido y con una muy buena gestión, pero qué estabilidad le dio como nación. Y como esto podrían ser otros muchos líderes. Si a mí me dicen Angela Merkel, yo creo que le dio la vuelta al mundo la escena donde Donald Trump la deja con la mano estirada. Yo no vi que ella se sentara a llorar. Hizo un ademán de... Y se siguió. Tomó de quien venía, ¿no? Claro. Hombre, me siento y punto. ¿Qué lleva a esa mujer a tener esa estabilidad emocional? A lo mejor en su vida privada, la señora es una piltrafa y no pueda, no sé, ni me interesa investigar. Entonces es como, y es que ese cantante es re buena gente, ¿te consta? O sea, duermes con él, vives con él, pero esa parte pública que los ha llevado a posicionarse como líderes, ¿qué son? Son personas preparadas, ¿cuántos idiomas hablan? ¿Cuál es su contexto histórico para llegar a donde han llegado? ¿Qué puedo tomar que me sirva? ¿Cuál sería tu recomendación, Guadalupe? Si pudiéramos hacer así como el top de los 3 libros que les recomiende. Hay uno y es un cuento, realmente no es tan cuento, es este de cuentos para dormir para niñas rebeldes, creo que se llama, y hay 2 tomos y hay uno de niños que son hombres que se atrevieron a pensar diferente. Son 3 libros que mencionan muchos líderes en diferentes aspectos, en el deporte, en la política, en la historia, en la protección de animales, en la defensa de los derechos, de las minorías. Son muchos personajes, esos libros. Otro libro que a mí me parece para razonar, El Principito. Es muy bueno. No era un líder seguros. Vuélvanlo a leer, ¿no? Creo que no lo Vuelvan a entendieron. leer con esa visión, con esa parte a lo mejor tan pura y tan limpia de un niño. Tú ves a un niño líder y es capaz de voltear a un salón sin hacerle nada a la maestra. O sea, no tienes que agredir para ser alguien que llame la atención. Y otro, a mí me parece El diario de Ana Frank. Son libros que todo el mundo dirá, ay, pero por Dios, ¿qué les estás viendo? Imagínense esa tolerancia, sea cierto o no, porque yo también siempre me he dicho, y si no era cierto el diario de Ana Frank, o sea, y si alguien lo escribió,
Pero si es así, esa tolerancia de estar encerrado, o sea, ¿cuántas veces como líder tienes que estar bajo presión? Y esa presión es un encierro. Y de eso sacar lo mejor. Creo que son los que recomiendo. De construcción hay uno que se llama, la construcción está coloreándose fuera de los límites. Te voy a pasar los nombres porque ese está en inglés, ese solo lo he visto en inglés. Y es cómo ha cambiado el mundo de la construcción. Y entonces a lo mejor ahora para construir raya fuera de las líneas. De hecho, la portada son rayones de crayola como niños de kinder saliéndose de las líneas. Y también como arquitecto, otro que se llama Así que quería ser arquitecto. ¿Cómo vas con eso? Nos Muchas íbamos a ser gracias. artistas. Muchas gracias por tus recomendaciones, porque les diste ya un abanico muy amplio, tanto desde irse por personajes con un liderazgo muy marcado que han hecho, y también como para el área de muchos líderes que se están formando en el área de la construcción, que es de donde tenemos a veces un segmento muy grande. Y Y sobre muy todo, olvidado. nosotros de Trela no nos olvidamos tanto de Oh, ellos. yo sé que no. Justo por eso tú eres una de las que nos habían pedido, porque nuestra audiencia de Triala te sigue mucho y Ay, gracias. justo en el masterclass que estuviste participando, créeme que hasta los que no eran de la construcción dijeron, no, bueno, yo creo que si te hubieran tenido de maestra se hubieran ido hacia el lado de la construcción. De la Y ya, construcción. y ya por último, Guadalupe, para cerrar nuestra entrevista, que como siempre es un gusto y un placer platicar contigo, de Gracias. este lado, ya viéndonos totalmente del lado de la dirección de proyectos, ¿cómo diríamos que influye el liderazgo situacional en el éxito o el fracaso? ¿Crees tú que sí sea Sí, claro. porque a lo mejor te pueden decir, yo traigo todas las credenciales del mundo, tengo todo el conocimiento técnico y demás, pero el tener un bajo perfil de liderazgo puede llevarte al fracaso en tu proyecto? ¿Tú qué nos dirías con esta parte? Completamente. Yo insisto, uno es el lado humano. O sea, si a mí llega alguien y me dice, se acaba de morir mi vecino y estoy afectado, perdón, vaya a donde tenga que estar. Le voy a descontar, no le vas a descontar nada. Es que era su vecino, ni le importa. Ese no es tu asunto si era su vecino, está afectado y entonces no puede rendir en un proyecto. Y si lo obligas a estar, va a estar y el proyecto va a fracasar porque entonces te va a estorbar en el proyecto, porque no está trabajando, no está colaborando. Si tú asumes que el liderazgo situacional no existe, vas a tratar a todo tu equipo igual. Y entonces, al que está en este forming, en esta etapa formativa, lo vas a traumar y nunca va a salir de ahí. Va a adquirir conocimientos los que quieras, pero nunca va a salir de esta parte formativa. Yo creo que tienes que darle cierta seguridad. Ojo, una cosa es seguridad y otra cosa, insisto, acabo de tener un residente que afortunadamente me renunció. Después de 6 semanas de obra, yo le seguía preguntando cuántos metros cuadrados vamos a construir. Es que no los he terminado de calcular. No tenía nada que calcular. En el pie de plano dice el total de metros cuadrados que tenemos. Entonces también, si tienes a alguien que por más que le explicas, por más, no lo estudia, tampoco es tu obligación como líder sentarte con él, escribir la letra de la A a la Z para que se aprenda el abecedario. Entonces, ¿qué pasa? Me voy adelante. Pero si hay alguien que te dice, me voy porque ahorita emocionalmente no estoy en la mejor situación, pues a lo mejor te queda hacer ese paréntesis y decirle, a ver, ve, toma aire y regresa cuando estés bien. Si quieres regresar, solo avísame. Entonces, sí, un liderazgo que se olvida de la situación de cada uno de los elementos de proyecto, de esa parte del equipo, yo creo que está destinado a fracasar, a llevar al fracaso el proyecto. Y si el proyecto sale, es claro, porque tiene que salir, pero habrá fracasado como líder. Y entonces se va a volver el líder y el ejecutor de cada una de las disciplinas del proyecto, invariablemente. Y entonces me quisiera yo imaginar a Londra de la Parra, tratando de dirigir la orquesta y diciéndoles, ponme la flauta, acércame el tambor, ponme el piano, el trombón del otro lado, los cascabeles de uno, el pandero del otro, y miren, en el pie el dedo gordo todavía alcanza a jalar para tocar algo, acérquenme algo que pueda con un hilito mover.
ella, yo creo que y los directores de orquesta son esos líderes que tienen que entender en qué momento sí puede entrar un instrumento. Justo Esa para sería, lograr esa armonía, ¿no? exacto, esa sería como mi parte. Entiende en qué parte está cada uno de ellos. En la arquitectura, no nada más en la construcción, en la arquitectura en general, tal vez esta parte no la tiene la ingeniería civil, muy entre paréntesis, porque si lo tienen, es el ego. El que mi proyecto se vea y que la placa diga mi nombre. No. Cuando eres un líder de proyecto, la mejor placa es la que tenga a todo tu equipo y tú puedes hacer así. Y como buen director de orquesta, agacharte, dar las gracias y señalar a la orquesta. Tu equipo de proyectos es tu orquesta. Entonces no te resta más que agradecer al público y señalarlos, porque sin ellos no eres nada, sea mano de obra, sea en un despacho. Yo les digo, las grandes firmas, tendrá la firma del arquitecto Sordo Madaleno, y que me disculpe si en algún momento nos escucha, pero él tiene una firma, no podríamos pensar que él hace todo. Hay quien proyecta parte de lo que él hace. Al día de hoy sigue existiendo la firma de Zaha Hadid. La arquitecta ya murió. A mi juicio murió muy joven. Sin embargo, perdón, deja esa escuela en la que, por supuesto, si hoy tuviera que hacerlo, podría agacharse y ceder el paso. Y yo creo que formas tan bien que siguen consolidados como equipo. Sería, yo creo, lo mejor, ¿no? Entender en qué posición está cada quien, esa parte humana del equipo. El equipo de proyectos somos personas, no somos máquinas. Muy bien. Por supuesto, Muchas gracias. yo creo que es referente la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Por supuesto, yo creo que es un referente. Sí, ese también, no lo dejen de leer porque te ayuda si estás empezando a este camino del liderazgo y sobre todo de estar atento a las personas. Y de esa inteligencia emocional no puedes ofenderte por todo lo que te digan. Muy bien. Tómalo, analízalo y como líder no te queda más que ser humilde y decir, le estoy regando. Y pedir ayuda. Pues, dime cuando le esté regando. Dime cuando esté perdiendo el piso. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Como Gracias, siempre, es Betty. un Gracias. gusto tenerte. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, ya para despedir esta entrevista, me gustaría concluir diciendo, nadie nace sabiendo, ni con la experiencia suficiente para dirigir equipos y obtener buenos resultados. La mayor parte de las veces, este es un arte que se aprende y a veces del ensayo y el error, como bien nos decía Guadalupe. Sí. Generar confianza es el primer paso para poder acercarse a sus equipos de trabajo. Es, Gracias a todos. Sí, muchas gracias. Si conocen a alguien a prueba de errores, hace poco nos dieron una plática de riesgos y quien lo dio es un piloto aviador y que alguien que vuela aviones y que trae 300 vidas encima y que te diga todos cometemos errores, dices, me subo al avión o no, sí te tienes que subir. Y es alguien que está diciendo una realidad, todos cometemos errores y tenemos que aprender de esos errores. es correcto. Lo importante es permitirnos equivocarnos siempre y cuando aprendamos de ellos, ¿no? Así es. Y saber decir, fui yo el del error. Es más fácil resolverlo cuando sabes quién cometió el error, porque se te va a poder decir, aquí fue donde olvidé qué había que hacer. Y entonces puedes regresar la película a ese punto y encontrar la solución de manera más eficaz. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en otra transmisión más y los invito, no olviden, no dejen de suscribirse al canal de Triala Digital para que les sigan llegando las notificaciones de las próximas entrevistas. Hoy justo con Guadalupe cerramos esta parte del dominio de personas, pero siguen más sorpresas, así que estén pendientes y no se pierdan. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Muchas gracias.